Ah, sí, Gabriel, ¿qué pasó? Yo creo que no, porque faltan los componentes vectoriales, pero del mero vector, ¿no? Porque sacamos los del triángulo chiquito, No, no, ¿no? porque el triángulo ni siquiera tiene expresión vectorial. Solamente son pues, dimensiones de distancia, ¿no? De longitud. Ah, ok, ok. Sí, sí, porque, o sea, para poder obtener estas componentes vectoriales, necesitamos utilizar la magnitud de la fuerza. Y esa magnitud la utilizamos aquí, y pues el resultado fue esto. Sí, entonces, sí, ya realizamos las operaciones. Algo, no sé, algo que quieran comentar. Acá en el chat, pues Edgar dice que si lo pasamos a Newton, sí se puede dejar en Newton, pero son números muy grandes. Entonces, cuando las unidades superan números de 1000, pues es recomendable dejarlo en múltiplos, ¿no? Como kilogramos, como kilopascales, como kilojoule. Es mejor dejarlo así. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Mm? Entonces, ¿ya acabamos o Nel? Ya. Pues la verdad es que ya, las componentes vectoriales ya están. Si pidieran la fuerza expresada de manera vectorial, entonces sí tenemos que aplicar lo que dijeron, ¿no? Esto más esto y ya es ponerlo ahí con sus unidades, ¿no? Em, y recuerdan cómo cerciorarse de que efectivamente esos resultados que obtuvieron son correctos. ¿Cómo lo garantizan? El módulo. Con el módulo, ¿no? Un módulo de un vector, un pitagorazo. Entonces, ¿qué hacen? Una raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de este más este, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esa raíz cuadrada y suman el cuadrado de este y el cuadrado de este, les tiene que dar como resultado, pues, prácticamente el valor de la fuerza F. ¿Ok? Bueno, eso sería. Eso sería. ¿Alguna duda? Si no, para pasar con otro caso. No, chava, todo No, bien. chavo, todo bien. Órale, pues. Vamos a continuar entonces. Eh, híjole. Déjenme ver. Oh, no, yo creo que ya nos pasamos a... les iba a tener un ejercicio más, pero... Pues es que sí, obviamente vamos a hacer más ejercicios, ¿no? Pero es que estoy pensando si sería conveniente realizar... A ver, bueno, de volada, de volada. A ver, es un ejercicio, pues, que hasta cierto grado tal vez se puede parecer al que acabamos de realizar, ¿no? Nada más que fíjense aquí. Dice que hay una fuerza de 1800 newton, que es esta de aquí, y es aplicada al extremo de la viga en I, el perfil en sección transversal de la viga. Y pues dice que hay que expresar la fuerza como un vector. Aquí sí dice la fuerza como un vector, no dice los componentes de la fuerza. Entonces, vean el problema. Se dan cuenta, la viga está expresada en 3 dimensiones en el espacio. Por lo tanto, el sistema de referencia está en X, Y, Z. Nos puede ayudar o nos puede perjudicar dependiendo cómo hagamos nuestro análisis. Yo les pregunto, ¿qué propondrían hacer bajo este caso? Simplemente tomar Ajá. tomarlo como un problema de plano, porque ya que pues la inclinación está refiriendo a los dos planos y no Ok, está tomarlo como un problema en el plano. Ok, igual acá en el chat dice Oscar, oye, pues la componente en Z es igual a cero. ¿Cómo lo saben? Porque tenemos una proyección. En realidad, las inclinaciones que tenemos para el triangulito que se forma por acá, ay, lo mismo, el mismo problema. Espérame tantito. Lo que tenemos generado ahí, ahí está. A ver si ya con eso. Lo que tenemos generado ahí es una proyección. Entonces aquí y acá realmente son inclinaciones que hacen referencia al paralelismo con los ejes, ¿no? El eje Y es paralela a esa línea y esta línea, que como tal no es horizontal, pues tendría que ser paralela a esta de acá, ¿no? Y ahí se ve. Entonces, esto nos lleva a deducir que el problema se puede simplificar y que no necesariamente lo tenemos que trabajar en 3 dimensiones. ¿Qué vamos a hacer?
una proyección en el plano. Entonces, sí, como dice acá Carlos, es como si fuera un isométrico, ¿no? Así que mejor vamos a optar por proyectarlo en 2 dimensiones. Así que, como estamos acostumbrados a trabajar, pondremos un eje vertical Y y un eje horizontal X. Partiendo de esto, vamos a generar nuestra proyección y a realizar la descomposición de fuerzas. Aquí X y acá Y. ¿Sale, amigos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde está el origen? El origen está donde se aplica la fuerza. ¿De acuerdo al sistema de referencia? No. 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 Ok, el origen está acá. ¿Dónde está aplicada la fuerza? En Más Y3. En Y3. Entonces, esta distancia es de 3. ¿Sí? No, ese sería en X, ¿no? No. No. Ahora, a ver, no se vayan a confundir. Este valor que viene de 3 no es una altura. O sea, no hay dimensiones para la viga en realidad. O sea, aquí no hay un número 3 que diga, ¿sabes qué? El punto A está a 3 unidades con respecto del origen. No es cierto. El valor de 3 hace referencia a la inclinación que tiene esa fuerza si lo plasmamos en un plano. A ver, entonces, miren, esto queda así. Voy a poner la fuerza aquí con esta pequeña inclinación que voy a interpretar como el 3, 4, 5, el 3, bueno, sí, el 3, 4, 5, ya para qué. Miren, esta fuerza aplicada aquí, que sería el punto A aquí, vamos a indicarla con estos valores de pendiente. Es pendiente, no son distancias de donde está la fuerza A aplicada con respecto a la viga. No, eso no hay, no existe. La viga no tiene dimensiones. No, bueno, no nos importan las dimensiones en este momento. Es algo que no vamos a considerar, ¿sí? O sea, el problema puede ser tan complejo como lo queramos plantear, pero si hay información que no se proporciona, no es necesario tomarla en cuenta para el análisis del problema. Entonces, esas dimensiones de 3 y 4 ni siquiera son longitudes, son únicamente la proporción que tenemos de manera horizontal y vertical para la inclinación de la fuerza. Entonces, significa que aquí hay 3 y acá hay 4. ¿A qué altura se tiene esta aplicación de la fuerza? No sabemos, no nos importa. ¿Va? Esa es la realidad. Sale, amigos, entonces continuemos. La fuerza ya está expresada, está en un plano, sabemos que es de 1800 newton. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Calcula la fuerza para X y Y, Ok, ¿y de qué manera hacemos ese cálculo? como en el ejercicio anterior. Bueno, Igualito. primero descomponemos. Buscando las fuerzas. Ok, Fx y Fy, ¿no? De volada. ¿Qué operaciones hay que realizar de acuerdo a cada caso? El modo de la fuerza por el ángulo relacionado a la inclinación. Ok, el módulo de la fuerza, no digamos módulo porque módulo es cuando ya lo obtuvimos de una operación vectorial, entonces la magnitud de la fuerza. Ujú. Pero para eso, ¿qué signos vamos a tener para cada una de estas expresiones? Negativos. Negativo. ¿En ambos casos? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, va, entonces creo que, bueno, eso tal vez ya no sería necesario ponerlo. Sabemos que la componente vertical es hacia abajo y la horizontal hacia la izquierda, ¿no? La trayectoria desde principio a fin para el vector. Entonces, sabiendo eso, podemos indicar ambos signos negativos y ponerle ahora sí la multiplicación por la magnitud de la fuerza. Sabemos que la magnitud es de 1800 newton. Entonces, eso va a ser tanto para la componente en X como para la componente en Y. ¿Qué pasa para la componente en X? ¿Hay alguna referencia que tengamos? ¿Alguna inclinación? Sería 3 por 3 quintos, ¿no? Ok, a ver, antes de plantearla como lo acabas de decir, hay que completar la información para el triángulo, porque tú acabas de decir tal vez valores que no están escritos. ¿Qué hay que hacer? Pitágoras. Pitágoras, ¿dónde? Para tener la hipotenusa y así Ok, bien. subir. ¿Y cuánto da al hacer este pitagorazo? 5. 5. De 5. Da 5. Ok.
Y luego, ¿qué referencia vamos a tener para poder realizar las multiplicaciones por acá? Sería el ángulo de inclinación del triángulo, ¿no? Sería El ángulo de inclinación del triángulo, correcto. Entonces, aquí habría un ángulo de inclinación que tendría que ser forzosamente el mismo que tenemos para la fuerza, ¿ok? Entonces, haciendo esta consideración, ayúdenme y díganme cómo vamos a tener la relación acá. ¿Con seno o con coseno? ¿Qué vamos a tener aquí y acá? con coseno. Arriba coseno y abajo seno. Arriba coseno. Ok, arriba coseno. Dicen coseno porque estamos con el cateto adyacente al ángulo que estamos considerando. Entonces, coseno de teta. Acá abajo, pues seno, ¿no? Porque tendría que ser el que tenemos opuesto, que es este, con respecto a nuestro triángulo. Va, sale pues. Cada una de estas tendrá su componente y J, cámara. ¿De qué nos vamos a apoyar? Tendremos que aplicar una relación similar. ¿Qué pasa con el seno de teta y qué pasa con el coseno? Seno es 4/5, coseno 3/5. ¿Todos están de acuerdo con esta relación? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir esa expresión acá donde tenemos la fuerza. Va pues, entonces vamos a ponerlo por acá, ¿no? Y con esto ya ustedes ya serían capaces de saber qué operación vamos a realizar, ¿no? En el primer caso, ¿por quién multiplicamos? Por Tres coseno. por Quintos. 3/5. 3/5. No se van a confundir, ¿eh? Acá 3/5 porque estamos en la relación con el coseno anda acá. Va. ¿Qué pasa con esta otra operación? 4/5. 4/5. Vientos. Pues ya está, ¿no? Entonces fue un caso muy similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero que nos ayuda a darnos cuenta, en este caso específicamente, que no es necesario hacer la obtención del ángulo de inclinación. ¿Cuánto vale? No nos importa. Lo podemos calcular, sí, pero es perder tiempo. Y eso es lo que más vamos a necesitar al momento de analizar los problemas. Ok, entonces ayúdenme con las magnitudes de las fuerzas. ¿Qué tendremos para cada componente? En X sería menos 1080. ¿Menos ¿Sí? 1080? Sí. Ok, a ver, entonces voy a copiarlo por acá. 1080, ¿correcto? O sea, si van a dar la información, procuren dar la información completa. 1080, ¿qué? Y ¿Y 1080 con qué? Newton en I. Ok, Newton. 1080 Newton en su componente en I, ¿no? Entonces, 1080 en I en unidades de Newton. ¿Qué pasa para la fuerza en Y? 1440 newtons Newton en su componente J. 1440 en J con unidades de Newton, ¿va? Listo, ¿ya acabamos? No. ¿Qué falta? ¿Qué falta? falta expresar la fuerza como un vector. Ok, exprese la fuerza como un vector. Entonces lo que necesitamos es indicar esta fuerza vectorialmente. Para eso le ponemos la testa y aquí igual a quién. ¿Cómo queda esa expresión vectorial? Menos 1080 newtons en su eje Y, en su componente Y, perdón. Ajá. Menos 1440 newtons en su componente J. 1440 en su componente en J con unidades de Newton, ¿no? Sí. Esta es la respuesta. Sí. Sí. Bien, entonces ya está. Ya acabamos. Esta es la respuesta. Y ya nada más de forma adicional, pues si quieren obtener la comprobación para estar completamente seguros, pues aplican su pitagorazo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, y eso tendría que darles igual a 1800 newton, ¿no? Listo, con eso nos quedamos. A ver, amigos, ¿dudas con respecto a este ejercicio? O que digan, es que como que cada ejercicio se abarcó de manera diferente, este y el anterior, que digan, se parece, algo que les cause ruido. Todo bien. Todo bien, Todo chaval. bien, todo bien. Todo bien. A ver, entonces, esta distancia, ¿qué onda?
no la sabemos y pues no la sabemos. No lo sabemos y no nos importa. Listo, gracias. Con eso, ya está. No, pues sí, la neta, ya. No necesitamos más. Con eso ya. Lo que nos pedían era esto, ¿no? Entonces, ya está. Miren, con lo que hemos hecho hasta el día de hoy, recapitulando también lo que vimos la sesión anterior, que también tuvo que ver con descomposición de fuerzas, pues ahora tendremos que utilizar estos conocimientos para poder aplicarlos en la parte venidera, que es ahora sumar fuerzas, obtener una fuerza resultante de todo un sistema de fuerzas. Así que empezaríamos por ahí. Si ya no hay dudas, vamos a realizar un ejemplo que involucre este caso. Y el ejemplo es el siguiente. Aquí está. Fíjense, es un sistema, o sea, tantito vamos a dejar el enunciado, ¿no? Fíjense en el dibujo. Es un sistema donde interactúan pues, tres fuerzas. De acuerdo a la clasificación que hemos hecho para los sistemas de fuerzas, ¿cómo clasificamos este ejemplo? ¿Mm? Un sistema de fuerza. Concurrente. ¿Concurrente o coplanar? Concurrente, ¿por qué? Porque todas las fuerzas se aplican o salen del mismo punto, ¿no? Entonces, todas están aplicadas en el mismo punto. ¿Solamente es un sistema de fuerzas concurrentes y ya? Coplanares. Y coplanares porque estamos en dos dimensiones. Ok, vale, pues con eso, una vez clasificando el sistema de fuerzas, alguien podría decir, oye, pues son tres fuerzas. ¿Podemos aplicar la regla del triángulo o la ley del paralelogramo? Y yo les diría, la respuesta es sí. Sí, pero si aplicamos la ley del paralelogramo, necesitamos escuadra, transportador y todas sus cositas esas bonitas, ¿no? Pero pues estamos en estática, no en dibujo. Entonces lo que vamos a hacer tampoco es utilizar regla del triángulo. ¿Por qué? Cuando aplicamos regla del triángulo es aplicar ley de senos y ley de cosenos. No podemos darnos el lujo de aplicar esto aquí porque cada vez que hay una fuerza adicional se duplica el trabajo. La regla del triángulo y la ley del paralelogramo es cuando se tienen dos fuerzas concurrentes y coplanares. Pero aquí hay tres fuerzas. Entonces tendríamos que hacer primero la operación con dos de ellas y luego de la resultante, hacer la operación nuevamente con la fuerza que falte. Eso es mucho trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer para que esto sea más práctico será descomponer las fuerzas de manera vectorial. Ok, entonces ahora sí vamos a darle paso al enunciado. Vamos a ver qué onda, ¿no? Aquí dice que determinemos la magnitud de la fuerza resultante, ¿no? Que actúa sobre la repisa. Entonces, el punto aquí, ahí está la repisa. Y lo que también se pide, dice, así como su dirección medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X. Entonces aquí dice desde el eje X, listo. Así que ahorita vamos a ver qué onda con eso. Ese análisis lo haremos cuando obtengamos pues el ángulo de inclinación, porque siempre que se dice dirección, pues es la medida de inclinación, ¿no? Lo que vamos a calcular. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dado que tenemos tres fuerzas, significa que la operación que vamos a llevar a cabo involucra una descomposición de fuerzas de todos los términos involucrados, ¿no? Así que, miren, vamos a hacer esto. Involucrando cada fuerza, expresándola de manera vectorial, tendríamos la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Cada una de estas tres de manera vectorial, que ahorita vamos a representar. Pero además, pues como es una suma de fuerzas, pues vamos a obtener una fuerza resultante. Entonces acá tendremos nuestra fuerza resultante y esta pues será la suma como tal. Así que tendremos que realizar la operación correspondiente para cada fuerza. Vamos a comenzar en orden de acuerdo a la fuerza 1, 2 y 3. En la fuerza 1, ¿qué habrá que realizar? A ver, díganme. ¿Sí, Diego? Empezar por lo de 700 libras por el seno y coseno de su respectivo ángulo. Ok, del ángulo correspondiente. Así es, así es. O sea, lo que vamos a hacer ahorita es expresar nada más la descomposición de fuerzas para cada caso. Entonces, la fuerza 1
¿cómo queda expresada de manera vectorial para la primera componente, para I? ¿Cómo queda? A ver, vamos a preguntar, vamos a ver si sí están acá. Alison Rodríguez, ¿nos puedes ayudar con la expresión para el cálculo de la componente en I de la fuerza 1? Sí. Serían 600. ¿Esto es la fuerza 1? Ah, no, es la. Perdón. Serían 700. 700 por el. Pero sería menos 700 porque va para abajo, ¿no? Sí va para abajo, pero si estamos en la componente ni, significa que es la horizontal. O sea, Ok. sí. Seguiría siendo menos 700, ¿no, profe? Es que va así y va así. O sea, pero hay que ubicarnos bien en qué componente estamos. Entonces, sí es menos 700 porque la componente horizontal va en sentido contrario del sistema de referencia. Ok, va, menos 700. ¿Qué más? Alison, menos 700. Sería por seno de 30 grados, ¿no? ¿Qué componente estás calculando? ¿La horizontal o la vertical? En la horizontal. No, sería coseno. Sí. Ok, en la horizontal es por el coseno del ángulo que se tiene, 30 grados, ¿no? Esto es para la componente ni. Va pues. Vale, gracias. Y Valdés Hernández, no vi. Ya nada. O sea, ahora, esa es la primera componente. ¿Me ayudan con la siguiente? Sería menos 700 por el seno de 30 de su respectivo componente J. Ok, menos 700 por el seno de la inclinación que tenemos, que en este caso son 30 grados. Esto será para la componente en J. Sale pues. Listo, ya tenemos la primera fuerza expresada de manera vectorial. Vamos con la segunda. Guillermo Lezama, ¿nos puedes ayudar con la fuerza número 2? ¿Cómo la expresas de manera vectorial? Sí, sería... Mm, 400. No, menos 400. Menos 400, pero ¿en qué? ¿En I, en J, en qué? En I. Sí, o sea, la fuerza 2 se desliza, va a lo largo del eje horizontal de alguna forma. No, en J, perdón. Ok, entonces ¿en I qué va? Positivo. ¿Por qué positivo? ¿Qué hay en I para la fuerza 2? En X, ¿qué hay para la fuerza 2? 0. 0. Entonces la fuerza en X para la expresión vectorial de la fuerza 2 es 0 en I, no hay nada. Ok, entonces dices que para la fuerza 2 en J, ¿qué hay, Guillermo? Menos 400. Menos 400, ¿con qué? Con nada. O sea que no es vector. Bueno, con J. Ok, va, con J, listo. Vale, gracias, Guillermo. Y para la fuerza 3, a ver las personas que levantaron la mano. Samuel y luego, vayan. Samuel. Fuerza 3. ¿No? ¿Mande? La fuerza 3. 600 Ajá. por
4/3. No. Para la componente ni, no. A ver. Primero, la componente ni es positiva. ¿Ok? ¿O es negativa? ¿Qué me dicen? Positiva por Positiva. Es positiva porque va para acá y va para acá, ¿no? Entonces su componente horizontal va a lo largo del eje X positivo. Ahora, ¿cómo identifican la función que van a tener que ocupar? Si aquí se van con un ángulo, pues dirían, el ángulo que se forma aquí, ¿no? El chiquitito. Y dirían, pues por el coseno de teta. La función trigonométrica seno y coseno es un intermediario, pero podemos introducir un análisis sin necesidad de pasar por seno y por coseno. En este caso, esta componente ni es para la horizontal. Entonces, la operación que hay que realizar es la multiplicación del valor en horizontal de la pendiente entre la hipotenusa. Así que esto es 3/5, 3/5. ¿Y a poco me lo saqué nada más así porque quise? No, sino que si vamos a la página previa, se pueden dar cuenta de esto, ¿no? Cuando utilizamos la expresión para la fuerza en X, pues aquí el coseno está relacionado con 3/5, pero 3/5 es la horizontal, porque esta es la horizontal entre la hipotenusa. Y algo similar va a pasar para la componente vertical en Y, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estamos haciendo la relación de la componente vertical del triángulo entre la hipotenusa, que es lo que hay acá. Seno. Entonces, de manera indirecta, lo que estamos haciendo es indicar la multiplicación de acuerdo a los componentes en donde estamos haciendo esta operación, ¿no? Entonces, acá, como este es en X, pues utilizamos 3/5 porque el 3 está a lo largo del eje horizontal. Y entonces, ¿qué operación tendremos para la componente en J? ¿Me ayudan? Menos 600, 4/5. Ok. Menos 600 por 4/5, ¿no? Ya está la vertical. Pues, y esto con su componente en J. Listo. Me detengo aquí un segundo. Esto que acabamos de obtener es la expresión vectorial de cada una de las tres fuerzas que están aplicadas. Brian, ¿ibas a comentar algo? No, pero pues dejé la mano levantada. No, ok, va. Bueno, esta sería una primera parte. Y ahora, pues miren, en la siguiente página acá, que déjenlo pongo, aquí está. Me gustaría que hiciéramos, déjenme ver aquí qué tanto se desfasó. Me gustaría que hiciéramos esta misma expresión únicamente realizando la operación para cada término. O sea, aquí, o sea, sacar la multiplicación y lo que nos dé. Por ejemplo, ayúdenme aquí en esta primera parte. ¿Cuánto da esta multiplicación? 700 por el coseno de 30. ¿Cuánto nos da? Menos 606.21. 600, ¿qué, perdón? 606. 6.21. Gracias, 606.21 en su componente ni, ¿correcto? ¿Así? Sí. Va, Sí. listo. Y ahora, si hiciéramos lo mismo acá, tendríamos menos 350 en J, Sí. ¿correcto? Sí. Ok, entonces aquí vamos a simplificar. Menos 350 en su componente en J, perfecto. Entonces vamos a acomodar bonito cada componente, ¿no? Aquí nada más para ver que cada uno va así. Ahí está. Ahí está. Y las últimas operaciones, ¿me ayudan con estas, por favor? 600 por 360 y... 360. Ujú. Ok, 360 en su componente ni. Listo, ya está. Ajá, Y y el luego, otro sería 480 en su componente J. ok, gracias. 480 en su componente en J y ya está. Ya esto lo tenemos un poco más ordenado. Ahí están sus respectivos signos. Y ahora lo que tendríamos que hacer, a ver, déjenlo pongo más. Ahí está, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es sumar de manera vectorial componente con componente, ¿no? Así. Y lo que obtengamos como resultado lo escribimos por acá abajo. ¿Me ayudan? ¿Qué nos da por acá? Es menos 246.21. Menos 246.21 Sí. en I. Gracias. Componente I.
Componente Ni, gracias, Catherine. Y Catherine o Alondra. Catherine. Catherine, va, gracias. La siguiente componente en J, ¿cuánto da? Va a dar un signo negativo, menos 1230. Sí. Menos 1230. Ok, menos 1230 en su componente J. Y esto está en unidades de Newton. A ver, yo pregunto, ¿esta será la respuesta? ¿Ya acabamos? No, ¿Qué falta? la magnitud de la fuerza o el pitagorazo en ese caso, ¿no? Ok, claro, entonces esto no es la magnitud. ¿Cómo se le llama a esto que acabamos de obtener? Las componentes vectoriales. Las componentes vectoriales, ¿no? Entonces, ahora lo que haremos, bueno, no, de hecho no son las componentes vectoriales. Las componentes vectoriales, esta es una, esta es la otra. Esto de aquí es la expresión vectorial de la fuerza. Ah, sí. Ok, va. Entonces, vamos a obtener la fuerza resultante en magnitud. Entonces, vamos a aplicar el módulo. Sí, voy a copiar todo esto con el fin de no reescribirlo tanto, ¿no? Pero pues es un pitagorazo lo que vamos a aplicar. Aquí recuerden que el módulo se denota entre barras de valor absoluto porque lo que obtendremos al final será un valor positivo, ¿no? Por acá voy a indicar una raíz de toda esta operación. Bueno, sin los newton, ¿verdad? Los newton fuera de la operación acá. Y todo esto estará entre paréntesis. Así que me llevo esto por una parte porque necesitamos introducirlo entre sus respectivos paréntesis para colocarlo así, ¿no? Entonces, esta parte queda así. Y me podrían ayudar con este cálculo para ver cuánto nos da. 1254.4. La fuerza resultante es de 1254.4. Ah, y no, espérenme, no son newton, Señor Jesucristo, no son newton, son libras. Miren. No son libras. Sí, ahí, bueno, lo bueno es que lo estamos todavía no acabamos, todos podemos decir que ahí la llevamos. Libras, sí, ¿acá son libras? Acá sí son libras también, listo. Y ¿ya acabamos? Ya. No es cierto. Ya. No, Falta la dirección. Falta la dirección. El Lo único que ángulo, ¿no? o sea, Sí, cierto. solo hemos encontrado la magnitud de la fuerza, solo eso, nada más. Pero no pasa nada. Aquí dice que hay que obtener su dirección medida en sentido contrario de las manecillas del reloj. Ahorita vemos qué onda. ¿Qué operación ocupamos para obtener la inclinación de una fuerza? Diego. Tangente. A ver, si nos regresamos un poquitito, me voy a regresar un instante. Aquí no, acá. Si podemos establecer las relaciones con seno y con coseno, pues también con la tangente, aunque esa no la hemos utilizado. Cuando utilizamos la tangente, ¿qué dividimos? ¿Quién entre quién? El opuesto sobre el adyacente. Ok, entonces al momento de querer obtener un ángulo, esto se convertiría en la tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Lo cual, al tenerlo expresado en términos de fuerza y no de catetos, se convertiría en una tangente que sería tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el adyacente. Pero díganme, en términos de fuerza, ¿qué componente entre qué componente? X entre Y. Ok, entonces sería la componente. A ver, ¿cuál? Su triángulo está así. Su ángulo. ¿Sería Y entre X? Su ángulo es este. Entonces, correcto. Entonces, una vez trazando esto, aquí está su ángulo. Esto es en X, esto es en Y. Entonces, el cateto opuesto es este. Por lo tanto, vamos a tener que dividir la operación de la fuerza en Y entre la fuerza en X. Las componentes Y entre X para la fuerza. Esto es de las relaciones de las funciones trigonométricas. Voy a borrar porque esto pues, no concierne como tal a esta operación en este ejercicio, ¿no? Entonces van a decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué está ahí? No importa, acá lo voy a poner. Y lo voy a poner en otro color. Normalmente en azul pongo las cosas que es importante tener presente, ¿no? Ya sea como fórmula o similar. Entonces acá, este ángulo de inclinación es igual a la tangente a la menos 1
Y para nuestro caso son fuerzas. Entonces la fuerza en su componente vertical entre la fuerza en componente horizontal. Esta es la operación que vamos a utilizar para el cálculo del ángulo. Si aplicamos esto con los valores que ya tenemos, pues vamos a ver cuánto nos da, ¿no? ¿Qué nos da por acá, amigos, cuando sustituimos? ¿Tangente de quién? ¿Tangente a la menos 1 de quién? ¿Quién entre quién? Tangente de... Menos 1230. Ok, estamos en la resultante, ¿no? Entonces, 1230, esta es la inclinación para la resultante, ajá, entre... Menos 246.21. Menos 246.21. Muchas gracias. Y al hacer esta operación, el ángulo que obtenemos es... 78. 76.68. 76. ¿Qué? 68. Ok, vamos a redondearlo para que estén con 3 cifras significativas en el ángulo es más que suficiente. Un 76.7. ¿Ya acabamos ahora sí? Guillermo. Profe, ¿no deberíamos de considerar que estamos en el segundo cuadrante? O sea, ahorita en I está en negativo. Ajá. Entonces, Ok. pues debería de estar del otro lado, ¿no? Ok, a ver. O sea, estamos midiendo desde las X. Ok, bueno, será el segundo cuadrante, porque mira, acá hay un signo menos y acá también. El tercero, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿En cuál? Cero. ¿Tercero? Ah, ¿Tercero? disculpe. Miren, habría un eje así y otro así si los extendemos, ¿no? Entonces ya están claramente los cuadrantes. Pero aquí hay que recordar todos los conceptos que hemos visto en estática, ¿eh? No estamos viéndolo desde el punto de vista geométrico, sino desde el punto de vista de la estática. ¿Recuerdan o saben qué implica que un resultado en ángulo sea positivo o negativo? ¿Sí saben eso? O sea, si tenemos un ángulo positivo, ¿qué quiere decir? Depende de... ¿Cómo, perdón? Es primer cuadrante, ¿no? ¿A poco? Que va en dirección contraria al de las manecillas del reloj. Exactamente, esa es la respuesta. O sea, tengan esto bien claro. Yo no lo voy a escribir, pero tal vez ustedes deberían. Cuando se tiene un ángulo positivo, la medida de inclinación es en sentido antihorario. O en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿no? Pero se escucha más bonito, antihorario. ¿Ok? Esa es una primera parte. Algo muy importante, y espero que lo anoten. Si no lo anotan, ya va sobre ustedes. Cuando ustedes usan esta operación, con tangente a la menos 1 de la vertical entre la horizontal, siempre que ocupen esta operación, calculan la inclinación con respecto a la horizontal. Esa inclinación que obtengan es siempre con respecto a la horizontal. Siempre. Entonces yo les pregunto, este ángulo de inclinación lo podemos medir tal vez no solamente en un cuadrante, tal vez para dos, y ahorita vamos a ver por qué. Pero este ángulo de inclinación, ¿en qué cuadrante se puede encontrar si es un valor de ángulo de inclinación positivo y es con respecto a la horizontal? El primer ¿En el cuadrante. primero? Se podría poner en el primer cuadrante, ¿va? Entonces, observen, tal vez esta fuerza que nosotros pongamos puede estar en el primer cuadrante y la voy a poner así, imaginen, dado que es un ángulo grande, pues tal vez el ángulo sea ahí más o menos, ¿no? Más o menos. Pero entonces, esta inclinación que tenemos aquí tendría que cumplir con ese valor, con el 76.7, ¿no? Aquí iría, 76.7 grados. Aquí la pregunta es, ¿qué dirección? Bueno, más bien, ¿qué sentido tiene nuestra fuerza? ¿Va para acá o va para acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la dirección correcta? El sentido correcto. Hacia arriba. Para abajo. Hacia arriba. Hacia abajo. ¿Hacia acá o hacia acá? A ver, pélense.
Abajo. Abajo. Hacia abajo. Hacia abajo por el sentido de las componentes, ¿no? Exacto, las componentes son las que les dicen hacia dónde. Aquí hay un signo menos y acá también. Entonces te dice, vas a ir hacia la izquierda en X y hacia abajo en Y. Es lo que dice por los signos de acuerdo al sistema de referencia. Entonces, si vamos en estas direcciones, la resultante hacia dónde tendría que ser. Hacia abajo. Hacia acá, ¿no? ¿Así? ¿A poco no? Sí. Así. Entonces, la dirección correcta está dada por los signos que tienen cada una de las componentes vectoriales. Por lo tanto, esta fuerza va acá. Entonces, aquí podríamos poner 1254.4 LB. A ver. Entonces, ¿en qué cuadrante está la fuerza? Primero. En el primero. ¿Pero qué creen? Esa fuerza también podría estar representada en el tercer cuadrante. ¿Por qué razón? Porque recordando los principios que vimos de la introducción a la estática, podemos aplicar el principio de superposición, el cual nos dice que podemos extender la línea de acción de una fuerza tanto para su sentido en la dirección positiva o la negativa. O sea, podemos extender la línea de acción así para nuestra fuerza e ir hacia adelante o hacia atrás tanto como queramos. Por lo tanto, esa fuerza también la podemos expresar en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque podemos poner esta inclinación por acá y está bien porque aplicamos el principio de superposición, extendemos la línea de acción de la fuerza y en lugar de generar un empujón, genera un jalón. Pero a fin de cuentas, la fuerza aplica el mismo efecto. La pregunta es, ¿el ángulo de inclinación desde dónde estaría medido? Para este caso. Desde ¿Desde X negativo? Desde X negativo. O sea que iríamos en esta Desde dirección. X positivo, ¿no? ¿Iría así? ¿Sí está bien así? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Vale. Está bien así por dos razones. La primera, porque este valor de ángulo es positivo, lo cual indica que estamos haciendo la medida en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario. Y la segunda, porque esta expresión que fue la que utilizamos para obtener el ángulo es exclusiva para obtener ángulos medidos con respecto a la horizontal. Por lo tanto, por ángulos internos alternos, este valor de aquí también vale 76.7 grados. Ahí está. Karen. Tal vez es un poquito hasta cierto punto insignificante, pero mi duda es, ¿el ángulo sí es 76.7? Es que yo lo hice y me salió 78.7. ¿Ah, sí? Yo también, profe. No manchen, ¿y por qué Coincido no me con dicen? ella. Yo también, profe. Hombre, ¿y por qué no me dicen? Perdonen, sí, o sea, no, entonces no es insignificante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hubieran puesto esto en el examen y me decían, está mal, no. Gracias, Karen, por esa aportación. Bueno, los cálculos matemáticos, sí digo, ay, pues lo que les dé su calculadora, ¿no? Pero pues ya al no meter los valores, tal vez, o a lo mejor fue error mío que no escuché bien, ¿no? Pero sí, vamos a indicar los valores de forma correcta, si les parece bien. Entonces acá nada más vamos a ponerle un 78, acá 78 y acá lo mismo, ¿eh? No pasa nada. Gracias por esa aclaración. Sí es importante tener presente que los valores sean los correctos, ¿no? Entonces, sí, gracias. Gracias por eso. Entonces aquí, 78. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Así que sea 78. Sí. Sí. Sí, va. Entonces acá también 78. Ahí está, miren, 78, sin bronca alguna. Listo. Entonces, sí queda claro esto que estamos haciendo y el porqué de la fuerza que puede ir acá. No puede ser. Que la fuerza puede ir acá o acá. Sí. Sí. Ok, vale. Entonces, sin ningún problema, ¿no? Se dan cuenta que estableciendo bien nuestra condición geométrica, podemos identificar la fuerza donde quiera. Bueno, siempre y cuando se cumplan las condiciones, ¿no? Entonces, como pues parte, pues, así como un primer acercamiento a la suma de fuerzas, dejemos la fuerza expresada de esta manera, pues porque todas las fuerzas están aplicadas en este puntito, ¿no? Claro, la fuerza se podría poner acá, pero
En ese caso, tal vez sería más conveniente ponerla así, si es que todas las demás fuerzas pues fueran en estos sentidos, ¿no? Que van acá, a lo mejor estas así, en la parte de abajo. Entonces, al ser todas estas en la parte de abajo, pues lo natural sería que esta también actuara abajo. Entonces, la fuerza puede ir tanto en el primer cuadrante como en el tercero, con la misma inclinación y la misma magnitud. Amigos, ¿hasta aquí alguna duda que tengan? No, de mi parte no. ¿No? No, todo. ¿No? A ver, Caro, levantaste la mano. Y Sí, Diego profe. también. Sí, a ver, Caro, luego Diego, sí. Quería preguntar si cuando hacemos esto de sacar el ángulo con tangente a la -1 siempre va a ser así, o sea, fy sobre fx. Siempre. Sí. De hecho, es igual a como cuando hacen el cálculo de una pendiente. Ustedes, hay una fórmula que si no se la saben, ahorita se la van a recordar. Cuando ustedes hacen el cálculo de una pendiente, siempre es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Siempre es y entre x. Entonces, en esta tangente también siempre es y entre x. Porque si lo ponen al revés, la pendiente ya no sale. Lo mismo acá. Va. Vale, gracias, profe. De nada. Y Diego. No era esa misma duda. Bueno, entonces, pues sí, pero por favor tengan presente la fórmula así, escríbanla, remárquenla, tatúensela, no sé, pero ahí ya que la tengan presente, así se va a aplicar. ¿Cámara? Entonces es algo que les va a servir tal vez no únicamente para estática, para otras cosas, ¿no? Pero para que esté presente. Listo, amigos y amigas. Ya está este ejercicio. ¿Ya no hay más dudas? ¿No? No, todo bien. A ver. Ya dice Alejandro que sí se la tatúa, ¿no? Vale. A ver, sí, Mariana. Ay, no, profe, perdón, es que hace rato está fallando mi internet y me está sacando y me mete y me saca, perdón. Ok, va, no te preocupes. Tatuaje más un punto, no, hombre. Al rato van a decir, no, al rato ahí en las noticias, profe de la UNAM pasa a sus alumnos por tatuarse. Entonces, no, al rato van a terminar. Sería una buena noticia. Sería un buen plan, Aleluya, un yo. buen plan. No manchen. No, sale, miren, bueno, ya hicimos un primer ejercicio de descomposición de fuerzas. Para terminar de familiarizarnos con esto, vamos a hacer un segundo caso de suma de fuerzas para que nos dé una resultante. Y va a ser un caso muy parecido a este, y es más, lo vamos a hacer el doble de rápido porque ya abarcamos los conceptos generales que necesitamos. Digamos que este siguiente ejercicio sería nada más para ver si no nos quedó algún hueco en las dudas que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver qué onda. El siguiente ejercicio dice así. Anda por acá. Y igual son tres fuerzas, parten del mismo punto, son fuerzas concurrentes, están en un plano, son coplanares. Y dice que hay que determinar la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre el pasador, aquí mero, así como su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Y fíjense que esta segunda parte, donde dice su dirección medida en sentido de las manecillas, a ver, nada más esto, ¿no? En su dirección medida en sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo, ya nos dice mucho, porque esto nos podría indicar en qué cuadrante se encontrará la fuerza resultante. De acuerdo a eso, ¿en qué cuadrante creen que estaría esa resultante? En el cuarto. En el cuarto. En el cuarto. Ok, porque dice que su dirección será medida en sentido de las manecillas del reloj, o sea, hacia acá desde el eje X, ¿no? Entonces, puede ser otra vez con estos. Ok, a ver, déjenlo, pongo, lo borro, pum, ahí está. ¿Cuánto? Ahí está. Listo. Entonces, sí, correcto. Lo que tendríamos que hacer sería esa consideración desde el eje X positivo para acá. Entonces, intuimos que a lo mejor esa fuerza andará en esta dirección, ¿no? Esto nos dice mucho, ¿por qué? Porque además de que podemos ubicar la fuerza en ese cuarto cuadrante, podríamos intuir en este momento cuáles serían los signos de cada componente. ¿Qué signos esperamos obtener de acuerdo a esto? Negativo en I, negativo en J.
No digo positivo en I, negativo en J. Positivo en I, negativo. Positivo en I, porque vamos para acá, y negativo en J. Así más o menos, ¿no? Sí. Una primera aproximación de lo que esperamos obtener. Entonces ya con esto, digamos que ya nos podemos aliviar un poquito porque es una manera de saber hacia dónde tenemos que llegar. Bueno, pues hay que hacer exactamente el mismo planteamiento. Una expresión, y de hecho, pues más hasta lo voy a copiar para ahorrar tiempo en esto. Esto no se puede hacer en presencial, ¿verdad? Entonces vamos a copiarlo aquí y lo ponemos ya por acá, ¿no? Entonces, así quedaría nuestra expresión de manera vectorial para cada fuerza. Déjenme ver acá qué pasó. No, sí, está bien, ¿no? Entonces, aquí nada más para ver cómo quedó. El dibujo para que lo puedan ver, los cálculos. Acá ya las expresiones directas y acá todo el esquema va. Eso fue para el primer ejercicio. Aquí lo vamos a encimar. Aquí vamos a encimar algunas cosas. Vale. Ayúdenme. Vamos a ver qué pasa con la fuerza 1. ¿Qué onda? Componente, dirección, operación. A ver, le voy a preguntar. Vamos a ver. Uno sería, pues, perdón. No, está bien. Vas, Brian. Ayúdanos con la primera. Sí, sería, la magnitud sería positiva, serían 30 libras. Sí. Por el coseno de 45. Ok, coseno de 45 grados, sí. Y En I. Más 30 libras por el seno de 45 en J. Ok, seno de 45 grados en J. Perfecto, muchas gracias. Vale, a ver, vamos a preguntarle a alguien más. A ver, Isabel Cortés, ¿nos puedes ayudar con la expresión para el cálculo de la fuerza 2 de manera vectorial? Isabel Cortés Díaz. Bueno, ya sé para quién van a ser las preguntas más difíciles del examen. Ok, a ver, espérame. Es que muchos están con apellidos y así no me gusta llamarles por apellido. Oscar Josué, échanos la mano con la fuerza 2. ¿No? Oscar Josué, el de una paloma de foto. Yo. A ver, vale. Bueno, primero levantó la mano Diego y luego Caro, ¿ah? Ahora sí, para ir en orden. ¿Vale? ¿Ya me escuchó? ¿Sí, no? Sí. Ah, ok. Sería 40 coseno de 15 grados por I. A ver, más. a ver, Josué, no hay bronca, es que dice que no tiene micrófono ahorita. Bueno, gracias. Diego, sí, adelante. Entonces, primero tenemos un valor de... 40 coseno de 15 grados I. 40 por I con el coseno, ok, de 15 grados en I. Positivo, ¿verdad? Sí, positivo. Ok, vale. Más 40 seno de 15 grados por J. ¿Más? Sería menos porque está en el cuadrante negativo. Exacto, estamos en la fuerza 2, ¿no? Así. Recuerden que el signo de una componente no necesariamente tiene que ser por el cuadrante en el que se encuentre, ¿eh? O sea, puede haber una fuerza acá y esa fuerza tendrá igual una componente en X positiva y una en Y negativa, ¿eh? O sea, el cuadrante no es determinante de la dirección de la componente. Entonces, ¿qué signo tendremos acá adelante? Menos, entonces. Ok, entonces menos. es la dirección, ¿no? Es la dirección hacia dónde va. Sí, bueno, bueno, la dirección es el Sentido. ángulo. El sentido, ajá, es el sentido. Perdón, sí. Sí. Entonces acá es 40, ¿sí? Sí, 40 seno de 15 grados. Seno de 15 grados en J. Bueno, en J. En J, ¿no? Ahí está, bien, en J. Y luego Caro dijo que ella, entonces ella. A ver, Caro. Ay, yo me sabía el 2. Pero bueno, a ver, según... Es igual. Según yo es menos 25. Ok, primero, ¿segura que menos? ¿Menos? Es que, no sé, ahí me confundí. Bueno, primero, la fuerza tiene esta dirección, ubica sus componentes. Va hacia acá y hacia acá. Entonces, tú dime. Ok. Entonces, mi sugerencia, antes que tantito, Caro, mi sugerencia es, si tienen duda de si el signo es positivo o negativo para alguna componente, porfa,
hagan su trayectoria con un triangulito, ¿no? Eso les ayuda. Ahora sí, Caro. Entonces sería 25 por el seno de 15. 25. Y ella dice que por el seno de 15, ¿cómo ven? ¿Le creemos? No, sería No. 75, ¿no? A ver, ¿está bien seno de 15 o no? Sí, sí, está bien. Sí, porque sería lo mismo que coseno de 75. Así es, el valor es correcto. El valor es seno de 15 grados, porque lo que está haciendo Caro es decir, oye, pues es que aquí tienes un triangulito, ¿no? Entonces, si tu triangulito está así, pues está bien obvio que este es el cateto opuesto, porque el ángulo está aquí, entonces este es el cateto adyacente. Como estás utilizando el cateto opuesto, pues necesitas ocupar seno, ¿no? Porque el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí o no? Así le hiciste, Caro. Sí. Ahí está, ¿ya ven? Bueno, entonces, ahora, ¿qué nos da para la componente que tenemos de manera vertical? A ver, igual, Caro, o le preguntamos a alguien más. Sería más ¿Más? 25 por el coseno de... Tendríamos Menos más. Ah, no sé, perdón, sería negativo. Ok, Negativo. tendremos acá un signo menos porque la componente vertical es negativa, va hacia abajo, ¿no? Menos, ajá. Menos 25 por el coseno de 15. Coseno de 15 Componente J. y en J, ¿no? Esto así. Vale, amigos, a ver, me detengo tantitito. ¿Alguna duda que tengan aquí? Yo, Adelante. en los ángulos, por ejemplo, en F2, ¿por qué estamos midiendo, o sea, que es coseno de 15? ¿Por qué el grado, los grados? ¿Por qué los grados? Porque aquí son 15 y 15 porque el ángulo está aquí, mira. Así, ¿por qué los grados? Porque ahí está el 15. Ahora, si me preguntas por qué coseno y por qué seno, lo que yo sugiero es que hagan un triangulito encerrando al ángulo. Entonces, tu fuerza va en esta dirección, pero tú puedes encerrar al ángulo en un triangulito. Ahí está tu triangulito. Este es el cateto opuesto al ángulo y este es el cateto adyacente. Entonces, pues para el cateto adyacente utilizas coseno, por eso acá hay coseno. Y para el cateto opuesto utilizas seno, ¿no? En la vertical. Esta es la vertical. Y ya. Sí, eso sí lo entiendo, profe, pero por ejemplo, el 45 se está midiendo desde X en El sentido 40. antihorario. El 40. F1. Ah, ¿del por qué sentido horario o antihorario en los ángulos? Ajá. En realidad no tiene mayor importancia si lo ves desde el ángulo. En realidad, cuando tú mires un ángulo, no importa si lo haces con respecto al eje X o al eje Y o el positivo o el negativo, porque esa información viene implícita en el signo de las componentes que obtengas. Por ejemplo, si nos vamos a la fuerza 2 tiene esta trayectoria, ¿no? Desde donde empieza hasta donde llega, tiene esa trayectoria. Entonces, la información que te dice dónde está esa fuerza, en qué cuadrante, pues es que en X tienes un valor positivo, ¿no? En Y, y de manera vertical tienes un valor negativo. Entonces, no te preocupes por la medida del ángulo, si es con respecto al X positivo o negativo o al de las Y, no es muy relevante si quieres verlo desde el ángulo de inclinación en horario o en antihorario. Oh, ok. ¿Sí? O sea, lo que importa son los signos de las componentes, porque esos signos te indican en qué cuadrante se encuentra la fuerza. Sí, ok, ya entendí. Gracias. Okay, vale, de nada. Listo. ¿Algo más, amigos? ¿Hasta aquí? ¿No? ¿No? Ok. Va, entonces, ¿me ayudan con esta suma algebraica de cada componente en Y y en J, por favor? En I es 66.32. 66.32. Sí. Ok, gracias. Esto es en Y. Y en J, pues es negativo, ¿no? Acá, pues, predomina el negativo. Menos. Según esto es 27.57. 27.57. Gracias. Y esto es en J, ¿no? Bueno, esto que acabamos de obtener no es la solución, porque acá dice que hay que determinar la magnitud.
Y esto que acabamos de obtener es únicamente la expresión vectorial de la fuerza. Así que lo mismo, hay que aplicar el pitagorazo. Es lo mismo, ¿no? Que en el caso anterior. Entonces vamos a copiarlo así tal cual. Vamos a escribirlo acá. Su pitagorazo. Y ahorita me ayudan con este valor, ¿no? Nada más déjenme terminar de escribir para que ustedes lo tengan bien presente. Entonces aquí abrimos el paréntesis. Este está al cuadrado. Se le suma este otro que también está al cuadrado. Y listo. ¿Cuánto nos da de manera escalar esta fuerza? Porque esto ya es magnitud escalar, ¿verdad? 71.82. 71.82, gracias. 71.82. ¿Sí? ¿Sí, amigos? Sí. Sí, confirman, 71.82. ¿Y esto en qué unidades? ¿Libras? Libras. Libras. Ok, vale, gracias. Espérenme. Bueno, ahorita lo reviso. Miren, aquí nada más, no, esto ya no va con la testa en la parte de arriba porque esa testa indica que la expresión es vectorial. Entonces aquí, esta la quitamos porque ya es escalar, ¿no? Sí, Samuel, ¿qué pasó? Una pregunta, ¿sí da menos 27.57 en... No me consta, o sea, yo simplemente... A mí me dio 13.28. Igual a mí 13.28. A ver, no, aguanten, no pasa nada, simplemente verificamos la operación, ¿no? Lo que yo escribí aquí es lo que pues pensé que les había dado de toda esta suma, fue el valor que escuché. Si está mal, lo corregimos, no pasa nada. Entonces vamos a regresarnos tantito porque entonces este resultado final ya no va a ser el correcto, ¿no? Vale, ¿cuánto tenemos ya como valor que dicen que se verificó y todo esto? ¿Cuánto nos da este componente en J? ¿Para nadie? Menos 13.28. 13.28, ¿correcto? Sí. 13.28. Ok, vale. 13.28, vamos a ponerlo por acá. 13.28. Ahora sí, ¿algo más antes de continuar? Sí, vamos bien, vamos bien. Para que entonces, si verificamos que esos resultados ahora sí son los correctos, ¿cuánto nos da la fuerza en magnitud escalar? 67.63. 67.63, ok, 67.63 con unidades de libras. Recuerden, si no hay unidades en los resultados que ustedes expresen, hay tabla, punto menos, ¿eh? Cuando no haya unidades. Entonces, esa es la primera parte. De acuerdo a lo que habíamos mencionado al principio, ustedes me dijeron, oye, es que esa fuerza, pues como que se ve en el cuarto cuadrante, ¿no? Con la información que hemos obtenido hasta el momento, ¿sí podemos asegurar que está en el cuarto cuadrante esa fuerza? Sí. Pues sí, ¿no? Está aquí descrita. ¿Por qué? Porque de manera horizontal tenemos hacia la derecha y de manera vertical hacia abajo, lo cual corrobora los signos, ¿no? Bueno, acá no, acá es positivo, pero pues ahí están, ¿no? Listo. Perfecto, amigos. Entonces con eso ya tenemos la expresión correcta. Ahora lo único que falta es el ángulo de inclinación. Ya no vamos a reescribir la fórmula, sino que únicamente haré la sustitución correspondiente de los valores. Recuerden que es la tangente a la menos 1 y es la componente vertical entre la horizontal. Entonces, este valor en términos de la resultante tendría que ser el menos 13.28 entre el 66.32. Pregunta a los que todavía no hacen el cálculo de este valor. ¿Creen que nos vaya a dar un signo negativo o positivo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Negativo. Negativo, pero porque dice que es ¿Por qué qué? Porque yo digo ¿qué? ¿Es el sentido horario de las manecillas del reloj? No, si dices en sentido horario, ya está perfecto, ¿eh? Ya entendemos que sí, es como van las manecillas del reloj, sí. Entonces, sí es en sentido horario, porque aquí vamos a obtener como resultado un signo menos. Entonces, ¿cuánto da este ángulo de inclinación? ¿Les va a dar como 12 punto y algo? 11.32.
menos. 11.32. 11.32, pero es negativo, ¿verdad? Sí, profe, negativo. Chava, negativo. Ok, miren, ok, aquí, fíjense, le voy a poner el resultado inmediato como menos 11.3, lo voy a dejar redondeado a un decimal nada más, ¿eh? Aún con uno es más que suficiente, pero aquí es menos. Ese signo menos, ¿qué nos quiere decir? Que la medida de inclinación es en sentido horario. Y además, como estamos aplicando esta expresión, significa que el ángulo de inclinación es medido con respecto a la horizontal. Así que todo concuerda. Estamos en el cuarto cuadrante porque la medida de inclinación es con respecto del eje X, el eje horizontal, y es en sentido horario de las manecillas del reloj. Ahora, si nuestro resultado queremos expresarlo aquí como un valor positivo, tenemos que ser muy explícitos en cuanto a la forma de esa medición del ángulo. ¿Por qué? Porque sabemos que es en sentido horario, por lo tanto lo que haremos será poner nuestra expresión así. Miren, lo pongo así. Ah, no, así no, así no. Así, ahí está su inclinación. Ay, que se vea bonito, ahí para que lo tengan ahí. ¿Y eso ya lo habían visto? Esta anotación así. No. 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 No manchen, ¿cómo de que no? ¿Cómo no? Si en las resoluciones, en las En la serie, respuestas, ¿no? ¿En la serie? en las respuestas de la serie viene, ¿no? Y también por otra parte, esto lo pueden encontrar en la notación que manejan los libros de mecánica vectorial para ingenieros, ¿no? Es esta notación. ¿Por qué tenemos esto? Porque al expresarlo de esta manera, ya tenemos todo explícitamente diciendo, la inclinación es esta, pero es en sentido horario, ¿no? Ahí está. Eso es lo que hace referencia. Así podemos ahorrarnos el signo menos que se ve feo. Ahora, por último, vamos a esquematizar en nuestro dibujo pues, cómo queda la fuerza. El ángulo no es muy grande. Si partimos del punto de concurrencia, pues más o menos el ángulo puede que esté por acá así, ¿no? Es menor a 15, entonces pues a lo mejor anda por ahí, un ejemplo, ¿no? Pues la dirección es esta. Y por último, aquí tenemos la fuerza 2 de 40 libras. Esta es de 67, entonces por eso la flechita es más grande, ¿no? Así que aquí le ponemos su, déjenlo, escribo por acá abajo, su 67.63 en LB y su medida de inclinación, que es la dirección de esta fuerza, que es de, me quedó bien fea, que es de los 11.3, ¿no? Entonces aquí tendríamos nuestros 11.3 así chiquito. 11.3. Grados. Ahí está. Grados, que se vea bien. Ahí está. Listo, amigos. Esa sería la expresión. Y ya está todo. Todo concuerda. ¿Tienen dudas? No, chava. No, chava. No. Ok, miren, me voy a regresar un segundo. En el ejercicio previo, sí hubo muchas preguntas por parte del otro grupo. Les voy a decir como qué tipo de preguntas. Alguien me dijo, oye, y si la fuerza lo hubieras puesto acá, el ángulo no podría ser espérenme, de 200 y no sé qué. Sí se puede. O sea, alguien me dijo, oye, ¿por qué la medición pues no es de 200 y tantos? Porque está haciendo la medición desde el eje X positivo y en sentido antihorario, ¿no? O sea, una notación que es correcta utilizar. Sí se puede poner esa medición, sí se puede, pero la verdad se ve mal, tener un ángulo de inclinación mayor a 90 se ve feo, es muy informal y a veces no nos da la interpretación correcta de la información que nosotros queremos conocer. Entonces mi sugerencia es, siempre que ustedes obtengan un ángulo de inclinación, procuren expresarlo de manera positiva y en un rango de 0 a 90 grados. ¿Por qué? Porque así podemos limitarnos a esta medida dentro de un cuadrante. Y de todas formas dado lo mismo, ¿no? O sea... sí, claro. Ya borré de más. Sí, da lo mismo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si pusiéramos todo esto así, ¡pum! En realidad habría que sumarle este valor al 180, ¿no? Porque pues todo de esta mitad son 180, así que sí, serían 180 más 78.7, ¿no? Lo cual son 258.7 grados. Sí da lo mismo, claro que da lo mismo, ¿no? Pero
pues no es algo necesario. Se ve, no se ve bien ya al nivel en el que estamos, ¿no? Solamente se los comento. Y eso podría aplicar de igual manera para este otro caso, porque alguien va a decir, oye, pero pues hay que medirlo bien, ¿no? Desde el eje X positivo, en sentido antihorario, entonces el ángulo chido es este. Pues no manches, o sea, pues ¿qué camino es más corto? Entonces váyanse por la solución más práctica. Somos ingenieros y tenemos que simplificarnos la vida, no hacernos la más complicada. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Amigos, comentarios, dudas que tengan de esto. Sí, adelante, Guillermo. Si puse los resultados, bueno, ¿cómo se llama? Los ángulos así en la serie, ¿me las va a poner mal? O... Así como estos. Ajá. Bueno, van a estar bien. O sea, mira, hacer esto es complicarte la vida. O sea, la vida te la complicas tú, no yo. Pero, o sea, sí va a ser un valor correcto que estará como bueno, pero si los estoy diciendo ahorita es porque ya de aquí en adelante ya eso ya no se va a permitir, ¿no? Entonces, en la serie cámara. Sí, es que no lo sabía, entonces pues ya las voy a poner así. Gracias. Sí, vale, entre 0 y 90 y no hay bronca. Vale, pues, ¿algo más, amigos? No, todo claro. Va, entonces miren, pues podríamos dejar la serie. No, miren, podemos dejar la sesión hasta aquí el día de hoy. Lo único que les voy a pedir es que revisen la serie 2, o sea, que comiencen a ojearla, porque pues ya próximamente vamos a asignar pues algunos ejercicios de la serie, ¿no? Entonces, porfa, échenle un ojo nada más para que la puedan revisar y vean a qué nos vamos a enfrentar las próximas sesiones, porque pues van a tener que elaborar algunos ejercicios, no todos, pero para que lo tengan presente. Entonces, miren, vamos a dejar la sesión hasta aquí el día de hoy y cualquier duda que tengan la podemos abarcar el próximo... Ay, perdón, Y cualquier duda que tengan la podemos abarcar el próximo jueves, ¿vale? Sí, chao. Sí, chao, gracias. Vale, pues amigos, todos pasen buena tarde, noche y nos vemos el jueves. Gracias. Gracias.